Me encontré con el hermano Josué y le dije, ¿eres tú o eres tu hermano? Porque de verdad que, bueno, les habré visto de niños, pero claro, una persona mayor no tiene relación con niños. Bueno, cuando yo era mayor y vosotros erais niños, y entonces, claro, tantos años han pasado y por eso que le dije eso. Me encuentro contento de estar en medio vuestro. Gracias por la invitación. Gracias también, hermano. Y bueno, me he encontrado, una alegría encontrarnos con Manolo, con su esposa, con Maru, con sus hijas, nuestros nietos. Y bueno, estar aquí con vosotros para compartir la palabra del Señor. Pues les pido por favor que inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor pidiendo la bendición de su palabra. Bendito Padre Celestial, en el nombre santo del Señor Jesús, venimos a tu presencia, al trono de tu gracia, para darte muchas gracias por estos momentos que podemos abrir tu libro y poner nuestro sentido y nuestro interés en él para comprender tu palabra. Te suplicamos, Señor, que, como siempre es, obres con tu Santo Espíritu y abras nuestro entendimiento y nos hagas ver cosas que quizás hasta ahora no hemos visto, a veces pequeños detalles que alumbran más a nuestro entendimiento de tu palabra y refuerzan nuestra fe. En fin, Señor, ¿qué podemos decirte que tú no sepas? ¿Qué podemos decirte que hagas que tú no sepas hacer? Sino que nos encomendamos a tu gracia y a tu bendición en el mensaje de esta tarde. Te lo suplicamos todo en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias porque hay buena luz. Yo estaba temeroso de eso y me hice un esbozo que parece un cartel. Y lo hice así pensando, mira, mejor hazlo en letras grandes, si no hay mucha luz, lo podrás ver. Y esto es porque desde que cumplí 80 años he notado que he ido perdiendo gradualmente la capacidad visual. Todavía puedo leer sin gafas, pero ya se ve que no pasará mucho tiempo que tendré que usarlas. Pues eso. Entonces, el mensaje de esta tarde, en realidad, si soy sincero, y tengo que serlo, yo lo oí predicar a un misionero suizo en Perú, en Cusco. Tenía amistad con unos misioneros que trabajaban en la selva del Perú. Eran suizos. Yo iba a la selva del Perú en avión para vender seguros. Y decía, pero seguros en la selva, sí. Sí, y vendía seguros. Porque claro, no era todo selva, hay un pequeño poblado, se llama Puerto Maldonado, y hay negocios, y para mi sorpresa, algunos negocios eran realmente europeos, de alemanes o gente de Europa que le gusta vivir así. Y entonces sí había oportunidad de hacer seguros. Y allí conocí a unos misioneros suizos, y hicimos amistad, y entonces uno de ellos me pidió ayuda, si yo podía enviarles gas butano, porque era la forma que, pues allí no había electricidad ni nada de esto, todo tenía que ser con gas butano. Y entonces así hicimos amistad y un día pues el pastor de la iglesia lo invitó a predicar y él predicó este mensaje y yo no lo olvidé nunca. Y pues ahora lo voy a presentar. Claro que no con todas las palabras que él dijo, pero los 3 puntos que él dijo, no me olvidé nunca. Y estos 3 puntos son: Dios con nosotros, Dios por nosotros, segundo punto, y tercer punto, Dios en nosotros. Entonces ese es el tema, este es vamos a decir, la espina dorsal del mensaje.
Primer punto, Dios con nosotros. Segundo punto, Dios por nosotros. Y tercer punto, Dios en nosotros. Entonces, en el primer punto, no sé cómo, pero esta tarde, no sé cómo son las predicaciones aquí, pero a ver, tengo muchos versículos. Y a veces un predicador usa solo 1 o 2 versículos y punto. Pero ahora tengo bastantes versículos. El primero está en Isaías, el capítulo 7. El libro de Isaías. Hay una profecía que se usa mucho en las Navidades. Está en Isaías 7, en el versículo 14, de donde sale la frase Dios con nosotros. Así que Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, el nombre Emmanuel lo sabemos por la interpretación que hace en el libro de Mateo, significa Dios con nosotros. Y entonces, esta profecía, según los que estudian el devenir de los tiempos, a los que le llaman cronólogos, pues esta profecía fue pronunciada más o menos 750 años antes de la era cristiana, o sea, antes que el Señor naciese. Y enseguida, en el mismo libro, hay otra profecía que está en el capítulo 9 y el versículo 6, y habla de ese niño que iba a nacer de una mujer virgen y que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, en el capítulo 9 y el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que las cualidades de este niño, o los rasgos de su carácter o su personalidad, salen de lo normal. Porque ¿a qué niño se le puede llamar Dios fuerte, Padre eterno? Esto sale de lo normal, es sobrenatural. Así que en Isaías 7, 14, la profecía dice que llegaría un momento en que una mujer virgen daría a luz un hijo y que ese hijo se llamaría Emmanuel y que ese nombre significa Dios con nosotros. Luego, en este capítulo 9 también de Isaías y el versículo 6 da más datos de los rasgos de la personalidad de este niño. Y entonces, en una serie de nombres, pues, anuncia que es un niño fuera de lo común, sobrenatural en realidad. De tal manera que le llama Dios fuerte y Padre eterno. Ahora, el cumplimiento de estas profecías, la que acabamos de leer, está en el libro de Mateo, el capítulo 1, a partir del versículo 18. Mateo 1, a partir del versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora fijaos lo que dice a partir del versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué interesante. Como bien se dice, y no sé quién fue el primero en decirlo, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, hay algunos predicadores o algunos teólogos que dicen que Isaías 7:14 se refiere al hijo del profeta Isaías y cosas así. Bueno, son libres de decirlo. Pero aquí, en lo que acabamos de leer, tenemos la interpretación correcta. Además, fijaos el énfasis que hace en el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. O sea, no es que lo dijo realmente Isaías, sino que lo dijo el Señor. Y lógicamente se está refiriendo a Dios. Isaías fue solo un instrumento a través del cual el Señor hizo que Isaías escribiese esta profecía. Y entonces aquí la interpreta y dice que de esa manera se cumplió y que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces hemos visto en resumen estas cosas tan interesantes: profetizado que nacería un niño extraordinario, primero que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego en el capítulo 9, versículo 6, dice que los nombres que le da a ese niño, dos de ellos dice Dios fuerte, Padre eterno. Así que nace un niño único, que no es un niño normal, no es un niño más que nace. Además nace de una mujer virgen, que es también un hecho milagroso, porque muchas señoras están teniendo hijos, desde entonces han tenido y lo seguirán teniendo, pero que una señora, como dijo la Virgen María, no conozco varón, sin conocer varón tenga un hijo, eso es un imposible. Pero como para Dios no hay nada imposible, el Espíritu de Dios engendró en María al Mesías, a este niño extraordinario que está profetizado en estos libros. Ahora un poco más respecto al niño, para ver más la riqueza que tiene esta frase, Dios con nosotros, que es el nombre Emmanuel. En el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 1. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1, se nos habla del Verbo, antes que se humanase, el Verbo. Y dice, en el principio era el Verbo. Si comparamos esta frase, en el principio era el Verbo, con Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué pensamos? ¿Cuál es primero? ¿Este principio del Evangelio de Juan o el principio del Génesis? Personalmente pienso que este de Juan es primero, porque nos habla del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Y nos dice en el principio, es decir, antes que Dios crease el universo y todas las cosas, era el Verbo, ya existía. Y luego dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo quiso humanarse, porque en la soberanía y en los designios de Dios
hubo un plan antes que fuese creado el mundo, antes de la creación. Como nos dice en la epístola a los Efesios, que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo. Así que ese designio y ese propósito ya se ha cumplido, como lo hemos leído en el Evangelio de Mateo. Y ahora estamos viendo un poco más de la personalidad del niño que ha nacido y quién es este niño. Y estamos viendo que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces, en el versículo 14, hay una enseñanza extraordinaria, porque dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne. Qué cosa tremenda. Y habitó entre nosotros. Que fue hecho carne. Oye, esta es una frase muy rápida de decir, pero que no es fácil de entender. Y que tiene una riqueza muy grande para nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo. A ver, yo no soy un teólogo, ni nada de eso, pero por la gracia del Señor os daré lo que el Señor me ha dado a través del tiempo que soy creyente en el Señor Jesucristo. Pues que fue hecho carne. Significa que ese Verbo que ha existido de siempre quiere humanarse, quiere hacerse hombre. Y entonces lo hace naciendo de una mujer virgen. Pero al nacer, desde el momento que nace, tiene dos naturalezas. Una es la naturaleza divina, con todos los atributos de la divinidad, es decir, que sigue siendo Dios, y su otra naturaleza, la naturaleza humana, es real, con todas las características de la humanidad. Entonces, es una persona con dos naturalezas, una divina y otra humana. Esto es lo que significa que se hizo carne. Así que, si Dios quiere con su Espíritu hacernos entender, podemos casi palpar al Señor Jesús, viéndolo así. Pero hay más enseñanza, porque dice, habitó, dice, entre nosotros. Esa palabra habitó es una palabra realmente que me conmueve. Sabéis que he estado 8 años en Grecia, tratando de aprender todo lo que he podido griego del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que he aprendido y que en esta tarde tengo la satisfacción de compartir con vosotros, y con esto no quiero decir que no lo sepáis, pero de mi parte lo quiero compartir, es que esta palabra habitó está traducida de un verbo que es, vamos a decir, el verbo acampar. O sea, que hace su tienda, o que tiene una tienda y se va a la playa o se va a una montaña y ahí acampa. Y entonces, que habitó entre nosotros significa que esa naturaleza humana es la tienda donde Él habitó. No significa habitó entre nosotros, no significa que vivió entre la gente y en esa forma habitó. Es decir, vivió entre la gente. No es eso exactamente. Sino lo que significa es que cuando se humanó, su naturaleza humana
fue un tabernáculo donde el Verbo vivía. Y entonces, en ese sentido, vivió entre la gente. Esto no es nuevo para Dios, ni debe serlo para nosotros. Recordad, por ejemplo, el libro del Éxodo, el capítulo 40, los últimos versículos, cuando ya está terminando el libro del Éxodo, que dice, y Moisés terminó el tabernáculo. Las últimas cosas dice todo el atrio, toda la cerca esta se llama atrio o no, todo el cerco que tenía el tabernáculo. Lo terminó. Y dice que cuando lo terminó no podía entrar en el tabernáculo. Y luego dice que de día había una nube encima del tabernáculo, que no era una nube atmosférica, sino que era la presencia de Dios en medio de Israel. Y dice que esa nube de noche se volvía una columna de fuego, significando que Dios realmente estaba en medio del pueblo de Israel. Porque si el tabernáculo estaba situado allí, en forma de círculo, estaba acampado todo Israel. Todo Israel. Estaba todo bien organizado como en forma de el centro de una rueda de bicicleta, sería el tabernáculo, y todos los radios de la bicicleta serían las calles que formaban todas las tiendas de los israelitas acampados allí. Y estaba organizado en 4 banderas entre los 4 puntos cardinales. Y el centro era el tabernáculo, y allí Dios realmente allí habitaba. Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, de venir a habitar a este mundo, pero en un tabernáculo de carne y huesos. Y así vivió en medio de la gente. Eso es lo que significa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego el versículo dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa? Que la gente que lo vio su gloria. Significa que cuando el Señor entró, o fue, por ejemplo, a Samaria, o entró a una sinagoga, o se acercó al templo, significa que lo vieron resplandecer, y vieron su rostro resplandeciendo y sus vestiduras, y que toda la gente se admiraban de él. No significa eso, porque no está hablando de esa gloria. Sí que el Señor puede hacerlo. En el monte de la transfiguración sí lo hizo. Pero ¿qué significa que vieron su gloria? Y además, que dice que el Señor estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Significa que cuando la gente veía al Señor Jesús, oía lo que el Señor enseñaba, veía los milagros que hacía, podía sentir de la presencia del Señor su amor. Podía la gente sentir que estaba delante de un hombre totalmente distinto a cualquier otro hombre. Podían verlo hacer hechos portentosos. Podían ver también su humildad y su paciencia. Así que lo que transmitía el Señor de su persona era eso, gracia y verdad. Porque era verdadero en sus dichos y en sus hechos. Así que esto, dicho en pocas palabras, es lo que significa. Y el Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Así que Dios con nosotros. Ahora seguimos un poco adelante para ver un contraste entre el Señor glorificado y el Señor humanado. Es decir, podemos ver la naturaleza divina del Señor Jesucristo en su persona,
pero al mismo tiempo también podemos ver su humanidad. Así que veamos, por favor, en Mateo, el capítulo 17, y vamos a ver la gloria del Señor Jesucristo. Mateo 17. Desde el versículo 1. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Con este pasaje veremos la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Os he dicho que la frase el verbo se humano significa que nació siendo una persona con 2 naturalezas. Naturaleza divina conservando todos los atributos de la divinidad, y naturaleza humana con todas las características de la humanidad. Y aquí vemos la naturaleza divina del Señor. ¿Cómo fue? En otros evangelios dice que esto sucedió de noche, no de día, de noche. Así que estaban allí en el monte de la transfiguración de noche, y repentinamente del interior del cuerpo del Señor, del interior, empieza a resplandecer una luz que no era física, como esta luz, o como la luz del sol, sino una luz divina. Y esa luz que empieza a salir de su interior, traspasa sus carnes, traspasa sus vestiduras y resplandece. Y ven que su rostro resplandece con la fuerza del sol. Así que imaginaos la impresión, el impacto que recibieron los apóstoles, que estando allí de noche, a oscuras, ven cómo el Señor se transfigura y se vuelve un ser glorioso, como ellos lo habían entendido. Esa es una demostración de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Una persona con 2 naturalezas, una divina y otra humana. Pero ahora veamos un contraste con el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, vemos ahora la naturaleza humana del Señor. Dice así, desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Fijaos que dice el Señor, cansado del camino, que se sienta cansado del camino y que pide que le den de beber. ¿No es eso totalmente humano?
¿No nos ha sucedido muchas veces eso, de estar cansados y de tener necesidad de beber para aplacar nuestra sed? Es totalmente humano. Así que estamos viendo esta primera parte, viendo esta maravillosa persona que es el Señor Jesucristo, de quien se profetizó que nacería de una virgen, que siendo niño se le dio unos nombres que en realidad son títulos de su divinidad: Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hemos visto que esta profecía se cumplió. Hemos visto también las características del Señor. El Verbo, antes de humanarse, era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora estamos constatando que en el monte de la transfiguración se puede ver su naturaleza divina, porque ¿qué hombre puede resplandecer así como el Señor? Y os digo una cosa, que yo creo que el Señor no resplandeció con su plena potencia, porque si resplandece con su plena potencia, los mata a los apóstoles. Les mostró su gloria hasta donde ellos podían resistirla o verla, que no los dañase. Y luego hemos visto su naturaleza humana, al Señor caminando, yendo de un lugar a otro y cansándose, y sentándose y pidiendo de beber. A esto los teólogos le llaman la persona teoantrópica. Es lo que se dice en teología. Así que el primer punto está cumplido. Dios con nosotros es el Señor Jesucristo. Dios con nosotros. El segundo punto, Dios por nosotros. Leamos por favor en Romanos 8. En la epístola a los Romanos, el capítulo 8. El capítulo 8, versículos 31 hasta el 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De allí la frase, Dios por nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí se ve el plan de Dios. Dice que no escatimó a su Hijo, es decir, en la eternidad, en el consejo soberano de Dios, Dios planificó la salvación de la humanidad. Y el Señor Jesucristo, el Verbo, quiso venir, quiso humanarse para morir por nosotros. ¿Y esto por qué lo hizo Dios específicamente? Recuerdo en una iglesia, hace muchos años, que hicieron una semana de reuniones especiales de evangelización. Y parte del programa era pasar películas. Había una organización americana que se dedicaba a eso, a hacer películas para evangelizar. Y eran unas películas de la vida del Señor Jesucristo, no como las que pasan ahora, pues estas son comerciales, eso es Hollywood. Sino esta era una organización cristiana que trataba de presentar películas del Señor, pero pegándose a las Escrituras. Y entonces recuerdo que en una de esas noches, al terminar, una señora salió llorando. ¿Pero por qué lloraba? Lloraba porque cómo lo han martirizado, qué es lo que le han hecho, que por aquí, que por allá. Dolida por la forma como habían tratado al Señor y por la forma como lo habían muerto crucificándolo en una cruz. Y eso fue todo.
En un sentido, te conmueve verla llorar a una persona por haber visto escenas que son hechas por actores. Pero si lo piensas bien e investigas, te das cuenta que la señora en realidad fue movida en sus sentimientos, pero que no entendió que eso que sufrió el Señor fue por ella. Este es el punto importante. Si nos conmovemos por los sufrimientos del Señor Jesucristo y no comprendemos que fue por mí y por ti, nuestros sentimientos son como burbujas de jabón, bonitos de verlos, pero que desaparecen en un instante. Así que el propósito de este segundo punto, Dios por nosotros, es que comprendamos, si es que no lo hemos comprendido, o que enriquezcamos nuestro conocimiento, viendo quizás aspectos que antes quizás no los hemos visto, o si los hemos visto los podamos repasar. Pues, ¿por qué Dios por nosotros? La respuesta está en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Por favor, cualquiera de vosotros tenga la bondad de leerlo. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaos qué interesante. El pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre se llamaba Adán, ¿verdad? Y entró en el mundo por un hombre y por el pecado, y con el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado en Adán. Ahora puedes pensar, pero ¿cómo voy a haber pecado en Adán si yo soy del 2000, del año 2000, o soy del 1900 y pico? ¿Cómo puedo yo haber pecado en Adán? Sí, porque estábamos contenidos en Adán. Y esto lo podemos entender muy fácilmente. Os pongo ejemplos sencillos. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos 5 bisnietos. Es una alegría ver bisnietos. Si ya es una alegría ver nietos, cuando ves bisnietos dices, ¡ay, guau! Esto sí que... Pero lo que me ha sorprendido es que entre mis propias hijas o mis nietas dicen, mira como el yayo, que se ríe como la yaya. Y entonces a pensar, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque heredamos rasgos y características de nuestros antepasados. Yo tengo una fotografía de uno de mis hijos que está sonriendo exactamente igual que mi abuelo, pero clavado. Y con esto que les estoy transmitiendo, podemos comprender cómo es posible que hayamos pecado en Adán. Sí, porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Y entonces hemos nacido pecadores. Y como hemos nacido pecadores, hemos nacido con una fábrica de pecados dentro de nosotros. Y eso es fácil. Bueno, para mí es fácil entenderlo. Lo explico con una anécdota de uno de mis hijos con su madre. Uno de ellos, o más de uno de ellos, bebito, niño de pecho, mi esposa dándole de lactar, y se acababa la leche. ¿Y qué hacía? El hijito, ¿qué hacía? Pues mordía el pezón y lo sacudía, porque ya no había leche. Ahora piensa, le interesaba la leche, no su madre. Es duro, ¿no? Y
recuerdo, algunas, no digo quiénes, pero algunas de mis hijas, que se peleaban entre ellas, pequeñitas. Yo le decía, a ver, cogidas de la mano, caminad, caminad, de aquí para allá, y no os peleéis. Sí, y van cogidas de la mano, pellizcón por allí, pellizcón por allí. ¿Cómo puede ser pequeñitas que se están peleando? Porque, hermanos, nacemos con naturaleza pecaminosa. Y esa fábrica de pecados con la cual nacemos, cuando empieza a funcionar y funciona a plena potencia, ¿quién la para? ¿Quién la para? ¿Habéis oído de escándalos en el gobierno de España? No es un secreto. Pues lo mismo pasa con los uruguayos. Exactamente igual con los griegos y con los peruanos y en todos los países, en todas las épocas, y no solamente en los gobiernos, sino en las familias, en todo. Una noticia: no hay padre perfecto porque no hay hombre perfecto. No hay pastor perfecto porque no hay hombre perfecto. No hay gobierno perfecto porque no hay hombres perfectos. Cuando empieza a funcionar la fábrica de pecados, no la podemos contener. Pero si morimos en nuestros pecados, nos espera la condenación eterna, nos espera el lago de fuego. Y para que no terminemos allí, pues se humana el Señor, como hemos visto, adquiere naturaleza humana para ser como nosotros, nuestro representante. Sufre todas las vicisitudes de la vida. Tiene sueño, tiene hambre, se cansa, tiene sed, necesita dormir, etcétera, etcétera, porque es un hombre real. Por eso se humana, para salvarnos de esa naturaleza pecaminosa, para hacernos distintos. Y eso lo hace por medio de la sustitución. Veamos en el Antiguo Testamento unos ejemplos en el libro de Levítico. En Levítico, en el capítulo 4, hay unos ejemplos de lo que significa la sustitución. Levítico 4. En el versículo 3 hay un ejemplo de la sustitución. Dice: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que había cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Este es un ejemplo. Otro ejemplo en el versículo 13. Ejemplo de sustitución. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido su pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y un ejemplo más en el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto,
por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. Aquí tenemos 3 casos de un sacerdote, de toda la congregación y de una persona que pecan. Ahora, ¿cómo se libran de ese pecado? Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y la muerte no es solamente muerte física. La muerte también es muerte espiritual. Cuando morimos, nuestra parte espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, sale de nuestro cuerpo, se separa y el cuerpo queda inerme, sin vida. Eso significa muerte, separación. Pero la persona que muere en sus pecados sufre una segunda y terrible separación, porque en lugar de ir a la presencia de Dios, queda separada de Dios para siempre en los tormentos eternos. Así que todo esto es lo terrible de la muerte. Para que no nos suceda eso, el Señor se humana. Es Dios con nosotros y ahora va a ser Dios por nosotros. Así que el que había pecado ponía sus manos en la cabeza de la víctima y por supuesto confesaba su pecado. Y entonces el pecado era traspasado a la víctima, al becerro, al macho cabrío o a la cabra, como hemos leído. Así que yo había pecado, ponía mis manos sobre la cabeza del becerro y mi pecado era traspasado al becerro y el becerro moría en mi lugar, era degollado. Así que yo quedaba libre de mi pecado porque el becerro había sufrido el castigo de mi pecado. El castigo. Dios perdona nuestros pecados porque los castigó en el Señor Jesucristo. Si no, no los perdona. No es como nosotros, que si alguien nos ha ofendido algo, digo, mira, te perdono, lo arreglamos, ya está, solucionado el problema, si es que lo hemos perdonado de verdad. Porque algunos dicen, perdono pero no olvido. Eso significa que no ha perdonado realmente. Pero Dios no es así. Así que vamos ahora a ver el sustituto, el Señor Jesucristo, en Isaías 53, los versículos 5 al 6. Hemos visto los ejemplos de sustitución y ahora veremos, por favor, al Señor Jesucristo, a nuestro sustituto, en Isaías, el capítulo 53, y los versículos 5 hasta el 6. Isaías 53. Versículo 5. Dice, mas él, o sea, el Señor Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, fijaos, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y allí lo castigó. Y como el castigo fue real, lo mató al Señor Jesús. No solamente le arrancaron sus barbas, no solamente le desfiguraron el rostro a puñetazos, no solamente le escupieron en el rostro, no solamente horadaron sus espaldas a latigazos, no solamente esto, sino que lo crucificaron y desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día estuvo colgado de la cruz, desangrando, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Estuvo, porque dice de la hora sexta a la hora novena, estuvo desangrándose
allí en la cruz. Y en oscuridad, porque todo se oscureció. ¿Quién vio los sufrimientos del Señor Jesucristo? ¿Quién los vio? Si todo se oscureció. Entonces, en su agonía, estaba sufriendo el castigo de tus pecados y de los míos. Y llegado el momento de que iba a morir, el Señor dijo, consumado es, y dio el Espíritu. Esa frase consumado, también quiero compartir con vosotros la traducción del idioma griego. Es una palabra que se pronuncia tetelestai y que significa lo que ha terminado en forma perfecta. Se aplica en forma secular a cualquier cosa. Si, por ejemplo, yo he podido fabricar esto y lo he hecho bien, digo tetelestai, porque está terminado, pero bien hecho, perfecto. Esto es lo que significa. Y cuando el Señor dijo consumado, dijo eso. Tetelestai dijo, ya el sacrificio por tus pecados está consumado y hecho perfecto. Por lo tanto, es una salvación real, que si tienes fe en mi sacrificio por ti, eres salvo para siempre. Miremos un poco más de esto en Juan, el capítulo 17. En Juan, el capítulo 17, a partir del versículo 1. Juan 17 dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Hermanos, la oración que está registrada en este capítulo 17 de Juan se llama la oración sumo sacerdotal, porque con esta oración el Señor da cuenta al Padre, da cuenta de que lo que ha venido a hacer, lo ha hecho, que ha cumplido con la misión con que vino. En realidad, el primer misionero es el Señor Jesucristo, porque vino con esa misión, con la misión de salvarnos. Entonces, ahora, hace una oración dando cuenta. Entonces la leemos, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, os confieso algo personal. Antes de ser creyente, uno de los defectos o la parte gris de mi personalidad era empezar algo y no acabarlo. No sé si a vosotros os ocurre eso, pero a mí me ocurría. Pero una vez que conocí al Señor Jesucristo y Él revolucionó mi vida, un día leí esta frase: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y empecé a pensar, qué cosa tan importante acabar lo que empiezas. Y desde entonces me esforcé, si empezaba algo, acabarlo, hacerlo. Y les digo, qué satisfacción, sea cualquier cosa, no dejarla a medias, como se dice. Pero ahora pensemos en el Hijo de Dios que se humana
en el Verbo eterno, que se hace hombre y que viene con la misión de sufrir el castigo de tus pecados y de los míos. No deja a medias lo que ha venido a hacer. No lo deja, persevera hasta que va a la cruz. Y hasta que dice, consumado es. Y da su vida por ti y por mí. Entonces ha acabado la obra que el Padre le encargó y que él también quiso hacerla. Y entonces eso significa Dios por nosotros. El último punto. Dios en nosotros. Primera de Corintios 6, 19. La primera epístola a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19. Dice, ahora está hablándonos a nosotros, se dirige a creyentes, y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablándonos a nosotros, a los creyentes, el cual está en vosotros, Dios en nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. El precio, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ese es el precio. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nos habla y nos dice, has creído en mi Hijo, de verdad, sí, ya eres mío, pero ahora debes saber que ahora moro en ti y que tu cuerpo es templo de mi espíritu y que no eres tuyo, sino que eres mi propiedad porque te he comprado con mi sacrificio, con mi propia sangre y eres mío y no te perteneces. ¿Sí o no? Esta es la realidad. Es nuestro dueño. Y entonces nos enseña y nos dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a glorificar al Señor? Es asunto no solo de un mensaje, es un asunto de un estudio continuado. Pero algo puedo decir en esta tarde, poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento y contrastándolo con el Nuevo Testamento. Así que, por favor, en Isaías, el capítulo 5. El ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo glorificar? Isaías, capítulo 5. Versículo 1 hasta el 4. Son bonitas estas palabras, bonitas digo en el sentido que nos lo dice casi poéticamente. En ese sentido digo bonitas. Dice, ahora cantaré. Y en realidad los comentaristas dicen que en realidad este era un canto, como un himno. Y por eso tiene una estructura casi poética. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Sabéis que visitando a Vicky, que vivía en Francia, hicimos un paseo por allí, salimos fuera y
De un momento a otro vimos una ladera así muy extendida y nos bajamos a verlo porque era toda una viña enorme, 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 casi que se perdía de vista. Bien organizada, bien plantada, toda una viña ahí. Y recordé este pasaje, de eso habla el Señor. Una viña, todos arbolitos que producen uvas, ¿no? Y entonces dice, versículo 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Fijaos qué cosa. Por aquí hay un lugar que ahora no recuerdo bien el nombre, Vilasar de Manó, por donde vive Marcos, Marcos tiene su casa. Santa Oliva. Sí, Santa Oliva. Vilasares. Vilafranca, del Penedés. Pues en el verano, en la época que se recoge la cosecha, si vas por allí, hay un olor tan rico de uva, pero extraordinario. Imagínate que este año, todos los que han plantado viñas y que esperan recoger la cosecha, porque van a hacer negocio o porque para lo que sea, van a recogerla y todas son uvas silvestres. Ácidas, pequeñitas, duras. Imagínate la impresión que les causaría. Pues así lo describe el Señor. Así describe cómo se portó Israel con el Señor. Cómo se portó. Porque Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Porque Dios los había sacado de una esclavitud física y de una esclavitud espiritual. Porque ellos en Egipto vivían rodeados de gente pagana que adoraban a la mosca o a las ranas o a los piojos. De ahí las plagas de ranas, de piojos, de todo eso, para demostrarles que eso no eran dioses. Los había librado de todas esas cosas, los había hecho su pueblo, les había dado su ley en el monte Sinaí, los había organizado, él mismo habitaba en medio de ellos, él era su protector y su guía. Pero ¿qué frutos dieron ellos? No uvas, sino uvas silvestres. Así que pensamos, ¿qué fruto da mi vida para el Señor? Si yo era un mentiroso, lo sigo siendo. Si era un ladrón, sigo robando. Si era un criticón, sigo criticando. Y así podemos analizarnos qué fruto da mi vida para el Señor. Ahora comparemos, y con eso terminamos. Comparemos con Juan, el capítulo 15. Juan 15. Tengamos presente que el Señor plantó una viña que esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora en el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice así: yo soy la vid verdadera, ya no una viña, solamente una vid. Ya no muchas vides, cientos de vides, que sea como la que vimos, se perdía casi en el horizonte. Ya no, solamente una, el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y un solo labrador, un solo trabajador. Y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No sé si habéis notado la insistencia con que aquí el Señor habla del fruto. Fijaos, hacemos un repaso rápido. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 4. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, os dejo este pensamiento de mucho fruto y de contrastado con uvas silvestres, para que lo pongáis en oración y yo también lo pongamos todos en oración, examinando nuestra vida, a ver qué frutos estamos dando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Lo dejo para que hagáis ese trabajo espiritual con la oración de que la gracia de Dios sea con todos nosotros y que nos auxilie a examinarnos sinceramente delante de Él, y si encontramos que no estamos dando, mejor dicho, si encontramos que nuestra vida está dando uvas silvestres, corrijamos nuestros caminos para que demos realmente fruto que honre y glorifique al Señor. A Él sea pues la honra y la gloria. Pues damos gracias al Señor